Damn. Like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Hola, buen día. Estamos con nuestro siguiente tema, ecuaciones de segundo grado o también llamadas ecuaciones cuadráticas. Haré una breve introducción a este tema, el cual consiste específicamente en de qué se compone una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática tiene tres componentes por lo general. Para poder llamarse ecuación cuadrática, tiene que cumplir con tener un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. En la imagen se puede apreciar estos tres términos. Por lo general una ecuación cuadrática siempre va igualada a 0 y el ejemplo general es el que tienen en pantalla, pero ya podríamos observar una ecuación cuadrática normal, por así decirse. Podría ser 2x cuadrada más 5x más 10 igual a 0. Esta vendría siendo una ecuación cuadrática donde 2x cuadrada es el término cuadrático, 5x es el término lineal y más 10 es el término independiente. Así es como nosotros podemos conocer los componentes de una ecuación cuadrática. Para ser más específicos, en el término cuadrático se refiere a ax cuadrada. A vendría siendo el 2 que tengo acompañando el término cuadrático. Así sucesivamente. En el término lineal, 5 vendría siendo la b que acompaña a x. Y por último, el 10 viene siendo completamente el término independiente que se menciona en la ecuación cuadrática. Entonces, una vez que ya sabemos distinguir una ecuación cuadrática, sus componentes, pasamos a su clasificación. La clasificación de ecuaciones de segundo grado se define en dos, en completas e incompletas. Primero, las ecuaciones incompletas se dividen a su vez en mixtas y puras. ¿Por qué completas e incompletas? Eso lo vamos a poder conocer si contiene los tres componentes que acabo de mencionar. Incompletas sería que no estuviera completa la ecuación cuadrática, es decir, que falte alguno de los tres componentes, ya sea el término lineal o el término independiente. Las ecuaciones cuadráticas mixtas son aquellas que se componen de un término cuadrático y de un término lineal, y estas se resuelven únicamente por un método de factorización. Después tenemos las ecuaciones cuadráticas puras. Estas se componen de un término cuadrático y un término independiente. Este tipo de ecuaciones cuadráticas se pueden resolver tanto por factorización o por despeje. Después, pasando a las ecuaciones cuadráticas completas. Completas, como ya lo mencioné, porque contienen sus tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Métodos para solucionar las ecuaciones cuadráticas completas. Hay 4 métodos para solución. El primer método es factorizar. El segundo es la famosa fórmula general. El tercer método es completar trinomio cuadrado perfecto. Y el cuarto método es el método gráfico. En ese orden es como vamos a abordar nuestros temas de estas 2 semanas. Y empezamos entonces con las ecuaciones incompletas mixtas. Ese sería nuestro primer tema. Entonces nos movemos a su página 286
Página 286, solución de una ecuación de segundo grado incompleta. Mixtas. Vamos a explicar los dos ejemplos de su página 286 para que procedan con su ejercicio 124. Primer ejemplo. Determina las soluciones de la ecuación x cuadrada menos 5x igual a 0. Nosotros podemos determinar por los componentes de esta ecuación cuadrática, al tener un término cuadrático y un término lineal, que esto es una ecuación incompleta mixta, ¿ok? Y entonces sabemos que este tipo de ecuaciones se va a resolver por factorización, sería por factor común. Entonces tenemos nuestra ecuación cuadrática y podemos observar que ambos términos, el cuadrático y el lineal, comparten un factor común, que sería x. Entonces hacemos un factor común de x, quedando en nuestros paréntesis x menos 5. Continuando, cada factor se iguala a 0 y se resuelve cada ecuación de primer grado. Es decir, separé mi resta en una multiplicación, eso significa factorizar. Y se quedaron indicados dos factores. El primer factor fue x y el segundo factor es lo que quedó dentro de mi paréntesis, que es x menos 5. En la indicación dice cada factor se iguala a 0 y se resuelve cada ecuación de primer grado. Es decir, el factor x se iguala a 0, o sea, esta x se iguala a 0. Y mi otro factor llamado x menos 5 también se iguala a 0, como está indicado aquí. ¿Qué pasa? Para x igual a 0 ya no hay nada más que hacer, entonces se queda x igual a 0. Y en la segunda, x menos 5 igual a 0, hay que hacer un despeje. Menos 5 va a pasar al segundo miembro y se desplaza positivo, por lo tanto el resultado sería x igual a 5. En las ecuaciones cuadráticas siempre vamos a obtener dos valores como resultado. Eso va a quedar más claro cuando se vea el método gráfico. Por lo tanto, va a haber dos resultados. ¿Cómo los vamos a indicar? De la siguiente forma. Vamos a poner x subíndice 1 es igual a 0 y x subíndice 2 es igual a 5. Entonces, repito, las soluciones de la ecuación van a ser 2. X subíndice 1 igual a 0 y x subíndice 2 igual a 5. Puedes confirmar que tus soluciones son las correctas, es decir, puedes sustituir estas soluciones en tu ecuación de inicio. Voy a sustituir en este caso el x subíndice 2, donde para x me dice que tiene un valor de 5. Entonces en mi ecuación cuadrática, como dice x cuadrada, voy a poner 5 al cuadrado menos 5 que multiplica a 5 y se tiene que cumplir que esto es igual a 0. Les recuerdo cómo voy a hacer la comprobación. Voy a tomar cualquiera de los dos valores solución y los voy a sustituir en mi ecuación de inicio. Si dice x cuadrada y mi valor para x es 5, voy a sustituir un 5 que va a ir elevado al cuadrado, menos 5 que está multiplicando a x, y como yo tomé el segundo resultado, lo sustituimos en x, y esto obviamente sería 25 menos 25 igual a 0. Si sustituyes 0, te quedaría 0 al cuadrado menos 5 por 0 igual a 0. Entonces 0 al cuadrado es 0 y 5 por 0 es 0. Esto te va a dar 0. Conclusión. En las ecuaciones incompletas mixtas, siempre x subíndice 1 te va a dar 0 y x subíndice 2 te va a dar un valor ya como tal. ¿Ok? Vamos a seguir viendo los ejemplos para que quede más claro. Vamos con el ejemplo 2.
el ejemplo 2 dice: determina las raíces de la ecuación x menos 3 al cuadrado menos 2x más 5 al cuadrado igual a menos 16. Aquí el obstáculo claramente que tiene el ejemplo 2, el cual ya es un nivel más complejo, es que no me muestra la ecuación cuadrática tal cual, con sus componentes que ahorita vimos. Me pone a trabajar un poquito más. Trabajar me refiero a que tengo que desarrollar esta potencia cuadrada y esta potencia cuadrada. Entonces vamos a desarrollar, y x menos 3 sabemos que me va a dar el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que sería doble producto de x por menos 3 me va a dar menos 6x. Y el cuadrado de menos 3 que va a ser más 9. Entonces este primer paréntesis me dio esos tres términos. Viene un signo negativo y aquí lo vamos a establecer. Abro paréntesis para poder desarrollar este segundo binomio al cuadrado. El cuadrado de 2x, 4x cuadrada. El doble producto de 2x por 5 me da 20x y finalizamos con el cuadrado de 5. Desplazamos lo que es el menos 16 hacia el primer miembro y por lo general nuestras ecuaciones cuadráticas siempre van igualadas a 0, es decir, dejar en el segundo miembro 0. Hacemos suma y resta de factores que sean semejantes, de términos semejantes. En este caso tenemos x cuadrada y menos 4x me van a resultar menos 3x cuadradas. Tenemos menos 6x y menos 20x van a resultar menos 26x. Y por último, más 9 menos 25 más 16 se cancela. Se cancela 16 con 9, se hacen 25 positivos, se cancela con el 25 negativo. De esta forma, la ecuación que me va a importar y la relevante va a ser esta finalmente. Y entonces yo me voy a fijar qué componentes tiene esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática tiene un término cuadrático que viene siendo el menos 3x cuadrada y tiene un término lineal que es el menos 26x. Entonces sabemos que las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas son las que se componen de un término cuadrático y un término lineal. Sabiendo esto, yo ya puedo saber con qué método voy a solucionar y sabemos que esto se soluciona por factorización, específicamente factor común. Si yo tengo una x en esta parte y acá en el segundo término, voy a hacer un factor común con x. Abrimos paréntesis y dentro de mi paréntesis quedaría menos 3x y menos 26. Nuevamente el paso a seguir es, ya factoricé, separé en dos factores. Mi primer factor fue x, entonces esa x la igualamos a 0. Y lo que quedó en nuestro paréntesis lo igualamos a 0. Entonces tenemos menos 3x menos 26 igual a 0. ¿Qué hacemos en este momento? En este momento tenemos que hacer un pequeño despeje. Entonces menos 26 va a pasar al segundo miembro positivo, mientras que como menos 3 está multiplicando a mi objetivo, va a pasar dividiendo. Recuerden que el menos 3 se desplaza y al quedar 26 entre menos 3, la fracción se hace negativa completamente, por eso resulta menos 26 tercios. Para finalizar, indicamos nuestros dos valores. Para x1 es 0 y para x subíndice 2 es menos 26 tercios. Continuando, en su página 287, en el ejercicio 124, vienen los problemas que irían en su portafolio.
Entonces, vamos a agregar a su portafolio todo el ejercicio 124. Hay que hacer los 10 para su portafolio. En este momento, creo que la segunda columna es la que se ve un poco más difícil. Entonces, voy a darles unos pequeños consejos. La primera columna del 1 al 5 ya están, digamos, en ese momento donde tú puedes decir es una ecuación cuadrática incompleta mixta. Entonces resuelves por factor común y se acabó. Pero en la segunda columna, empezando por el 7, ¿sí? En el 7, ¿qué van a hacer? Ustedes ya saben que cuando tienen fracciones, tienen que multiplicar toda la ecuación por 6. ¿Por qué multiplico por 6? Pues para quitar las fracciones. Una vez que hayan quitado las fracciones, reducimos términos semejantes y factorizamos. Es decir, 6 entre 6 me va a quedar 1, por lo tanto mi ecuación va a quedar x menos 9. Luego voy por el segundo término, 6 entre 2 me va a dar 3, que multiplica a 3 me va a quedar 9. Voy por el siguiente término, 6 entre 3 me va a dar 2, por menos x cuadrada me va a dar menos 2x cuadrada. Y 6 por 0, pues va a dar 0. Entonces, en este momento podemos observar que se eliminan los 9 y voy a tener menos 2x cuadrada más x igual a 0. En este momento yo puedo observar una ecuación incompleta mixta. ¿Por qué? Porque tengo un término cuadrático y un término lineal. De ahí ustedes, como ahorita lo expliqué, hacen un factor común. Cuando factoricen, separan los factores e igualan a 0. En el 8. El 8 es similar al ejemplo 2. Tienen que desarrollar este binomio al cuadrado. Y en lo que viene siendo el segundo miembro, hay una diferencia de cuadrados. Bueno, binomios conjugados más bien, que les va a dar una diferencia de cuadrados. Cuando ya hayan desarrollado, pasan todos los términos hacia el primer miembro, ¿ok? Y de ahí reducen términos semejantes y tiene que quedarles una ecuación incompleta mixta para poder continuar con el ejercicio. En el 9, ¿qué van a hacer en el 9? Pueden hacer dos cosas. Pueden tomar x menos 2 como un binomio y 4 menos x como otro binomio. Como ambos están dividiendo y es una ecuación, es una fracción igualada a otra fracción, podemos hacer lo del cruce. Es decir, x más 2 va a pasar multiplicando a 8 y 4 menos x va a pasar multiplicando a x más 4. Entonces hacemos las operaciones respectivas, reducimos términos y tenemos que llegar a una ecuación incompleta mixta. ¿Okay? En el 10, por último, hay que resolver aquí la multiplicación, acá la otra multiplicación, aquí esta multiplicación y después que ya esté resuelta cada multiplicación, trasladar los términos todos al primer miembro. Recuerden que en el segundo miembro tiene que quedar un 0. Y después de ahí reducimos términos semejantes y empezamos a factorizar. Espero que haya quedado claro. En sus comentarios del video, por favor, necesito que de los 10 me pongan cuál no pudieron hacer para yo empezar el video empezar el video siguiente, o sea de mañana, explicando el que quedó con duda, el de mayor duda. Así va a estar siendo la dinámica de esta semana. Les mando su video, el ejercicio correspondiente al tema y en el comentario, por favor, díganme cuál no pudieron hacer para, de acuerdo a la mayoría, grabar mi siguiente video, lo que viene siendo antes de que empiece el tema, poner por ahí la explicación del ejercicio que quedó con más duda. Eso sería todo por hoy, chicos, entonces a trabajar, por favor.